Muy buenas tardes a todos los que están aquí, mis hermanos en línea, en redes sociales, buenas tardes. O días o noches o medianoche a la hora que estén viendo esta grabación, porque lo pueden ver 24 horas al día cuando se quede en grabación, en redes sociales, en YouTube, en podcasts, en otras redes, en Facebook está también el enlace, y en las redes que estén a futuro van a quedar las grabaciones. Entonces vamos a continuar con el tema del curso de Santa Teresita. Hoy, mañana aparece por primera vez en podcast el primer tema del curso de Como Perros y Gatos, que es curso para parejas. Buenísimo, todas las parejas lo deberían de escuchar. Y los que se van a casar, con mayor razón. Y los casados, para que ya no sigan regándola. Para que sigan muy bien. Para que corrijan y se den cuenta por qué los errores que se han dado, por qué los pleitos a veces no hay mala intención, simplemente mala información. Tomamos como ataque lo que el otro me está tratando de dar como amor. Y de los dos lados se da, hombre y mujer. Entonces les explico todo eso en ese curso, está muy interesante. Lo tenemos en YouTube, ahí lo tienen ya. Ya los vamos a empezar a subir mañana para ese primer tema, si Dios quiere, en podcasts. Pueden irse con Apple Podcasts, pueden irse con Spotify, pueden irse con Stitcher, pueden irse con... Hay muchas aplicaciones, Podcast Addict, que te llevan a ver los podcasts que tú quieras, de los autores que tú quieras. Hay miles y miles y miles de autores con diferentes temas de todo tipo. Si alguien quiere saber de gatos, ahí hay de gatos. Quiere saber otro de víboras, ahí hay otros de víboras. Alguien quiere saber de carros, hay de carros. Alguien quiere saber lo que quieran. Hay podcasts de lo que les dé la gana. Comentarios de política, comentarios de noticias, de esto y lo otro. El nuestro entra en la categoría de religión y espiritualidad. Es una categoría y ahí hay también muchas religiones y iglesias y predicadores que ponen sus podcasts. Pero busquen Misioneros del Amor de Dios y no le fallan. Misioneros del Amor de Dios en cualquiera de las redes sociales nos encuentran. Y mañana, para que lo anuncien a los que escuchan podcasts, vamos a comenzar con el curso de Como Perros y Gatos, que es para parejas. ¿Quién sabe por qué le puse ese curso? Pero bueno, vamos a empezar con una oración. Siéntense derechitos. Respiramos profundo, pero con mucha paz. Comienza a invitar al Espíritu de Dios a que entre a ti. Con tu mente y con tus deseos más que nada, dile: Espíritu Santo, ven a mí, por favor. Deséalo, llámalo, invítalo. Espíritu Santo, me haces falta. Si tú no me guías, Espíritu Divino, yo me pierdo. Muy fácil me desvío. Y también muy fácil me desanimo. Es por eso cuando me olvido de orar, aunque sea por un día, mi espíritu se debilita. Y el día siguiente hasta es un poquito más difícil empezar la oración. Y cuando lo dejo por varios días, Dios mío, mi espíritu se anda muriendo de hambre. Y mucha gente ahí se pierde porque lo va dejando. Que yo nunca lo vaya a hacer, Señor. Que nunca me vaya a enfriar en mi seguimiento de ti. Más bien, Espíritu Santo, tómame, guíame, enséñame, llévame. Bendito seas, Espíritu de Dios. Todos te damos gloria, Santísima Trinidad, diciéndote: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ver, respiren profundo, rico, ¿sí? Aunque traigan cubrebocas, no importa. A través de él, vamos a respirar. Muy bien. Continuamos con el libro de Historia de un Alma, que no solamente lo estamos leyendo, lo estamos comentando y lo estamos aplicando a nuestras vidas. Un libro clásico que ha ganado a seguidores y adeptos en todo el mundo, en muchos países del mundo. Y gracias a este libro, que no pretendía ser un libro, eran simplemente unas cartas que Teresita le escribió a sus hermanas religiosas. Gracias a este libro, ella se dio a conocer en el mundo entero, ya de muerta, porque este libro se repartió después de que había muerto ella. La gente la conoció. Y al principio creo que imprimieron algo así como 2,000 ejemplares para regalar nada más a las comunidades religiosas. Era a las hermanas religiosas de otras comunidades, de otros conventos. Se acostumbraba que cuando una religiosa moría, se mandaba una cartita, una reseña biográfica de la hermana que había muerto,
y se mandaba con gran pesar, algo así, les mandamos decir que la hermana fulana de tal falleció en tal día, ella es originaria de tal, vivió esto, se especializaba en esto, tenía esos talentos, algo. Y le mandaban eso, le sacaban copias y lo mandaban a otros conventos, y era como todas estaban en contacto para enterarse cuando alguna hermana fallecía. Y bueno, era también algo que unía a las comunidades. Pero cuando muere Teresita, este libro o esto se les ocurre, tiempo después, ¿eh? No lo mandaron luego. Oye, no mandamos nada de Teresita, dijeron. ¿Por qué no? Bueno, y alguien dijo, ¿y por qué no le mandamos copias de estos escritos que ella hizo? Ella ahí pone quién fue ella, qué hizo, su mini biografía. Es un libro chiquito. Vamos a sacarle copias. Y lo mandaron a muchos monjas en otros conventos. Cuando ellas lo reciben, las monjas, y empiezan a leerlo, dicen, ¡ah! Esto no es cualquier cosa. La hermana que escribió esto es una mujer de Dios. Y lo que escribe aquí trae muchas luces teológicas y espirituales, incluyendo cosas que no sabíamos o no habíamos visto así. Por ejemplo, la sencillez de la vida espiritual. Lo que ella llama mi caminito. Cómo de una manera simple y sencilla se puede ser santo. Porque hasta entonces se pensaba, para ser santo, no, casi tienes que hacer milagros, tienes que volar, no, tienes que... Se imaginaban todo el mundo que no, es imposible, es una cosa imposible. Y ella dice, no, sí, se puede. Y así sencillamente. Haz lo que haces cada día, no tienes que hacer nada especial. Lo mismo que haces cada día. Si eres madre de familia, padre de familia, hijo, estudiante, monja, sacerdote, monje, lo que seas. Hazlo, pero con amor a Dios, tratando de servir bien a Dios con esa cosita que haces, tu trabajo diario y al prójimo. De una manera sencilla, pero entregada a Dios. Y verás si no te hace Dios santo. Entonces, como que le abrió los ojos a mucha gente. Las monjas que recibieron este libro se emocionaron cuando lo leyeron. Tanto así que ellas mismas pidieron permiso para hacer más copias, o pidieron más copias. Entonces las religiosas de Lisieux, que eran las dueñas del libro, dijeron, bueno, pues nos están pidiendo muchos. Podemos imprimir ahora 4,000, el doble. Oye, y se les agotaron de volada. Y la gente quería más y empezaron a repartirse en varios países. Y los originales están escritos en francés. Y gente de otros países o gente que hablaba 2 idiomas, los dijeron, hey, yo lo quiero traducir al inglés, fue el segundo idioma que se tradujo. Y otros de España, no, y al español también. Y otros, no, pues que el alemán y que este y que el otro. Se empezó a traducir a muchos idiomas este libro y se empezó a repartir por todo el mundo. De repente empezaron a llegar cientos de cartas a Lisieux, al convento, al monasterio, y hasta miles de cartas de todo el mundo, queriendo saber más de Teresita, que dónde estaban sus restos, que cómo podían ir allá, que cuándo era la fiesta, que cómo puede... Todavía no era santa, todavía no la declaraban santa, pero, porque tardó varios años después, pero ya la consideraban la gente una santa. Y querían ir a ver sus restos o su tumba donde estaba. Y la gente, pídale por favor que ore por mi hijo que está enfermo. Empezaban a pedir y las monjas del Carmelo no se daban abasto, escribiendo y contestando cartas y esto y lo otro. Y diciendo a la gente, sí, vamos a orar por ustedes y todo. No se daban abasto. Y es una revolución. Llegó a Roma, obviamente, al Vaticano. Y a ver qué pasó, quién es esta monjita. Y manda un investigador, el Papa, para ver quién es esta mujer. Pues ya regresa y dice, pues sí, esta mujer que ya falleció, una muchacha, 24 años murió, 24 años de edad y ha hecho esto. Y empezó el proceso de canonización. Y en pocos años, no tardó muchos, la hicieron santa. Así se repartió este libro. Este libro que estamos leyendo aquí y comentando hizo revolución a principios del siglo XX, empezando el siglo XX. Ya para el 25, Santa Teresita era conocida en todo el mundo. En todo el mundo. Y tenía seguidores y gente en todo el mundo que se aprovechaban de la espiritualidad sencilla de ella para ellos aplicarla y vivirla en su vida personal. Y monjas de todo el mundo comenzaron a tomarla a ella como ejemplo para sus conventos, para sus monasterios. Y empezaron muchas muchachas a querer ser monjas carmelitas por el libro de Teresita.
Iban a los conventos. Yo quiero ser otra. ¿Qué tengo que hacer? Llegaban y los conventos de religiosas carmelitas empezaron a crecer en todo el mundo. Por Teresita. Así como pasó con Teresa de Ávila 3 siglos antes, más de 300 años antes. Fue otra revolución con Santa Teresita del Niño Jesús, que son de la misma orden. Teresita es de la orden que fundó Santa Teresa de Ávila, las carmelitas descalzas, así se llaman, que eran carmelitas que trataban de vivir en humildad, en oración y trabajo, de una manera bien entregada a Dios. Es lo que Santa Teresa fundó. Les puse en YouTube, me encontré en YouTube, les puse en Facebook un enlace para un mini, bueno, hace una semana les puse para que vean la vida de Santa Teresa que está ahora, hoy por hoy en YouTube, en una serie de nueve películas, 9 episodios de 1 hora cada uno. Es una serie de televisión que hicieron en España hace años y esa yo la he visto muchas veces, está encantadora. Y aprovechenla mientras está en YouTube porque al rato la quitan, no dura todos para siempre ahí. Pero aparte les mandé hace 2 días, o fue ayer, creo que fue ayer, en Facebook les puse y a las misioneras les mandé directamente el enlace para una mini documental de 35 minutos sobre Santa Teresa de Ávila, la misma, la que estamos hablando, la grande. Pero ese documental está tan bien hecho, tan hermoso, tan bonito, comentado por unos religiosos, unos sacerdotes religiosos. Y te pone los videos de Ávila y lo que estaba pasando y quién fue Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, que era de Ávila, y todo lo que su vida, en 35 minutos te lo hace bien ameno. Vean ese documental, porque hay muchos en YouTube de Santa Teresa de Ávila. Y bueno, todos tienen algo de bueno, pero cuando lo vi dije, este es el mejor que he visto hasta ahorita. En documentales cortos es el mejor. Y en serie, la otra que les dije, que son 9 capítulos de 1 hora cada uno. No se lo pierdan. Bueno, Teresita, de la que estamos hablando hoy, está comentando en su libro de cuando estaba en el retiro para hacer su primera comunión. Y les dije que en aquel entonces los niños y las niñas iban a retiro por 4 días a veces. Las niñas en un convento, los niños en otro lugares, a tomar retiros para hacer su primera comunión. Y está narrando ella lo que le pasaba y lo que vivió en esos días. Para ella fue un evento maravilloso prepararse y después recibir la primera comunión. Claro, ya le había dado las clases a su hermana María, la mayoría de las clases de la ciudad de su hermana María, pero luego todavía fue un retiro, tomó otras clases en su convento local, a la abadía más bien donde se internaba, que había otras monjitas, le dieron las clases y se preparó. Y es lo que está hablando de ella. Y dice así: recuerdo que una mañana me habían enviado a la enfermería porque tosía mucho. ¿Se acuerdan que ella tenía muchos problemas de tos y de pulmones? De eso vino muriendo, tuberculosis. Porque tosía mucho. Desde que había estado enferma sin maestras, me prestaban mucha atención. Por un ligero dolor de cabeza, o si me veían más pálida que de costumbre, me enviaban a tomar aire o a descansar en la enfermería. Vi entrar a mi Celina querida, su hermana, que había obtenido permiso de venir a verme, a pesar de que estábamos en retiro, para darme una estampa. ¿Se acuerdan que les expliqué las estampas la vez pasada? Para darme una estampa que me dio un gran gusto. Era la estampa de la florecilla del divino prisionero. De hecho, ¿lo buscaste esa estampa? No la encontraste, ¿verdad? Es una devoción antigua. A lo mejor si la encontramos por ahí. La florecilla del divino prisionero. Bueno, qué dulce fue para mí recibir este recuerdo de manos de Celina. ¿Cuántos pensamientos de amor me inspiró esa estampa? Bueno, estaba meditando esta lectura ayer. Yo entiendo a Teresita que se emocionaba con una estampa de Jesús, de la Virgen, viéndola, y se podía quedar mucho rato viéndola y elevando su corazón a Dios, orando con ello. Porque les dije, a mí me pasaba de niño, con estampas religiosas. Y no pude evitar comparar con la cultura de hoy moderna que hay hoy en día. Los niños ya no ven ninguna estampa. ¿Saben qué se ponen en la mano? Un celular.
¿Y sabes qué te enseña el celular? No te enseña la imagen de un santo. Te pone puros santos diablos, si acaso te va a poner. Y es lo que están viendo. Y no duran mucho en ver porque otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otro TikTok, y otro TikTok, y otro YouTube, y otro esto, y otro Instagram, y otro mensaje, y dale para arriba, y búscale, y otro, y búscale. Nada les llega. Todo es puro vacío. Pura diversión pasajera que no te eleva el corazón para ningún lado. Y después de pasarse horas haciendo ese movedero en los celulares, acaban igual o peor de vacíos y de cansados y de hastiados que cuando empezaron. Porque es como una droga. Y así te dejan las drogas. Te causan una emoción por un rato y luego te dejan hundido, destrozado, aplastado. ¿Qué diferencia esta Teresita con una estampa? Elevando su corazón a Dios. Era una estampa, algo de Jesús. No sé exactamente cómo era. Pero por muchos años se imprimían esas estampas y se repartían en las iglesias, se vendían en las librerías católicas y la gente las compraba y las ponía en sus libros. Yo las ponía también como separadores en mis libros del seminario, cómo separaba dónde iba en el libro con una estampita religiosa. Y todas, hace cuenta casi como que, pues tenía uno varias, de diferentes santos, de diferentes imágenes de Jesús, de la Virgen, etcétera. Y había unas que me inspiraban más que otras. Les platiqué que había una que la puse en mi libro del Concilio Vaticano II. Cuando tomamos esa clase de los documentos del Vaticano II, lo forré con un plástico, mi libro, para que no se me dañara. Lo forré, pero adentro del plástico le metí la estampa. Y ahí lo tengo todavía ese libro y esa estampa. Una imagen de la Virgen María cuando estaba jovencita y está rezando, está hincada rezando. Y esa imagen de la Virgen, vieran cómo me inspiraba a yo rezar. Cómo me inspiraba a yo rezar. A ver si la encuentro y se las voy a traer para enseñárselas. Hermoso ver esas imágenes. Esa estampa. Bueno, eso le pasó a Teresita. Yo entiendo perfectamente lo que le pasaba a ella. Ok, sigue hablando ella. ¿Dónde me quedé? Bueno, aquí está. La víspera del gran día, o sea, del día que iba a ser su primera comunión, recibí por segunda vez la absolución, o sea, se confesó por segunda vez. Mi confesión general me dejó una gran paz en el alma y Dios permitió que ni la más ligera nube viniese a turbarla. Por la tarde, pedí perdón a toda la familia que vino a verme. Fíjate, como que fue parte de su penitencia. Pídele perdón a tu familia en caso de que los hayas ofendido alguna vez. Era parte. Y fue la familia a visitarla. Era la última noche antes del día que iba a ser su primera comunión. Y parte de su preparación como retiro era pedirle perdón a la familia por si alguien había ofendido a sus hermanas y a su papá. Pero pude expresarme solo por mis lágrimas. Estaba ella muy emocionada cuando estaba haciendo eso. Estaba yo demasiado conmovida. Paulina no estaba presente, sin embargo, con el corazón la sentía cerca de mí, en la que estaba en el convento, su hermana religiosa. La segunda. Me había enviado por medio de María otra preciosa estampa. Fíjense lo que se regalaban. Que yo no me cansaba de admirar y de hacer que todo el mundo la admirara. Sus amigas con las que se retiró, se las enseñaba. Le había escrito al buen padre Pichón para encomendarme a sus oraciones, diciéndole que pronto sería carmelita y que entonces él sería mi director espiritual. Y en efecto, eso es lo que ocurrió. 4 años más tarde, pues fue en el Carmelo donde le abrí mi alma. María me dio una carta de él. Verdaderamente estaba yo demasiado feliz. Todas las alegrías que me llegaban juntas. Lo que más me gustó en su carta de este padre fue esta frase: mañana subiré al altar por ti y por tu Paulina. O sea, iba a celebrar la misa por ellos. El 8 de mayo, Paulina y Teresa quedaron más íntimamente unidas, como fundidas en Jesús, que parecía inundarlas de sus gracias.
Paulina en el convento y ella acá haciendo su primera comunión en la abadía. Llegó por fin el más hermoso de los días. ¿Qué recuerdos inefables han dejado de mi alma los más pequeños detalles de esta jornada de cielo? El alegre despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las maestras, las compañeras mayores, la gran habitación llena de copos de nieve con los que se vestía a cada una de las niñas, y por sobre todo, la entrada en la capilla y el canto de la mañana. Oh santo altar por ángeles guardado. Era el canto que cantaban. Oh santo altar por ángeles guardado. Pero no quiero entrar en detalles. Fíjense lo que va a decir aquí. Pongan atención. Pero no quiero entrar en detalles, porque hay cosas que pierden su perfume en cuanto se las expone al aire. Hay pensamientos del alma que no pueden ser traducidos al lenguaje de la tierra sin perder su sentido íntimo y celestial. Son como esa piedrecita blanca que será dada al vencedor y sobre la cual está escrito un nombre que nadie conoce sino aquel que la recibe. Hay cosas de la vida espiritual que son tan íntimas de tu relación con Dios que no puedes compartir. En primer lugar, no las puedes expresar con palabras. Hay cosas que yo a ustedes les he querido expresar con palabras, experiencias que yo he tenido con Dios. Y me doy cuenta de lo limitadas y lo imposibles que son las palabras que uso. Porque trato de explicarles lo mejor que puedo eventos que he tenido, experiencias íntimas con Dios. Lo he hecho en varias ocasiones con ustedes, en cursos, en clases, en predicaciones. Pero siempre me quedo muy limitado porque me quedo pensando, no dije ni la 10ª parte de lo que fue aquello. Que no hay palabras. ¿Cómo puedes explicar tú, como les he dicho, a una persona que no lo ha experimentado, cómo le puedes explicar el sabor de un durazno? ¿Cómo se lo explicas? Puede usar palabras, jugoso, carnoso, dulce, y el otro se está imaginando, pero nunca va a entender a qué sabe el durazno, por más palabras que tú uses. Y le dices jugoso, te dice, como una naranja. ¿Sabe a naranja? No, nada que ver. Me dijiste que jugoso, y es lo que yo conozco, fruta jugosa. Sí, pero no. Ok, carnoso. Ya sé. Sabe como una manzana, ¿verdad? Así que lo dice, ¿sabe a manzana el durazno? No, tampoco. Por más que quieras explicar algo que tú has experimentado, y más en las cosas espirituales, nunca te van a entender más que solamente aquellos que lo hayan experimentado también. Si alguna persona ha probado el sabor de durazno, nomás le dices 2 o 3 cosas y te va a decir, ya sé. No, ya sé de qué fruta me estás hablando. No me tienes que decir. Yo lo he comido también. Tus experiencias con Dios no tan fácil las puedes compartir, más que con aquellos que lo hayan experimentado, te van a entender. Es interesante esto, ¿eh? Y ella dice además no quería sacarlo ella porque sentía que perdía su encanto para su alma, esas experiencias de Dios. Como le pasó con la sanación que dio la Virgen María. Cuando lo compartió y la gente lo hizo público, ella sintió que perdió su encanto. Hay ciertas cosas que no puedes compartir más que con tu director espiritual. Pero bueno, sigamos hablando. Oigo un ruido raro. ¿Son las bocinas? ¿Son las bocinas? Son las bocinas, yo creo. Hay un ruido raro. ¿Quién sabe qué será? Bueno, déjenme sigo yo por lo pronto ahí que le busquen a ver si lo encuentran. Okay. ¿Dónde me quedé? Ok. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Así le llama a ella su primera comunión. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Yo me sentía amada y decía, te amo, me doy a ti para siempre. Fíjate la expresión de amor. Te amo, me doy a ti, Jesús, para siempre. No hubo peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde donde hacía mucho tiempo, Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Ve la poesía con que expresa su relación con Dios. Y era una niña. Tenía como
¿11 años o 12? 12 años cuando le pasó esto. Era una niña. Ese día ya no era una mirada, sino una fusión. Ya no éramos dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua se pierde en el océano. Yo uso muy seguido ese ejemplo. Quedaba solo Jesús. Él era el dueño, el rey. ¿No le había acaso pedido Teresa que le quitara su libertad? Pues su libertad le daba miedo. Se sentía tan débil, tan frágil, que se quería unir para siempre a la fuerza divina. Yo me recuerdo en mi oración varias veces le dije a Dios, le he dicho a Dios en mi vida. Hace mucho que no se lo digo, pero en el pasado se lo dije varias veces. Ahí se apagó el ruido, por si acaso movieron algo, se apagó el ruido. Ok. Pueden ser las bocinas esas chiquitas que están ahí, espero que estén apagadas. ¿Sí? Yo le he dicho a Dios varias veces en mi vida, se lo dije desde que era niño, porque cuando yo estudié aquello de la libertad y que el libre albedrío y que por la libertad tú podías pecar y por la libertad tú puedes rechazar a Dios. Y como eres libre, tienes la autoridad, si tú quieres, de decirle a Dios, no, no te quiero. Y decirle al pecado, sí, quiero pecar, quiero hacer mal. Eres libre de hacer eso. Las consecuencias van a ser nefastas. Va a ser totalmente desastrosas cuando una persona acepta vivir en pecado. Ya lo sabemos. A veces por experiencia propia y a veces porque hemos visto otras personas cómo termina alguien que escoge ese camino. Pero para bien o para mal tenemos esa libertad. San Agustín decía, peligrosa libertad que nos has dado, Señor. Peligrosa libertad. Entonces yo le dije en mi oración a Dios, desde que era niño, que yo me acuerdo cuando oí este tema por primera vez de la libertad. Oye, Diosito, ¿y qué tal si yo te doy mi libertad? O sea, no me la tienes que quitar tú. Yo sé que es mía, tú me la diste para que yo la use, pero ¿qué tal si yo te la doy? Te la regreso. Y tú encárgate de que yo haga lo que tú quieres que yo haga, pero porque yo te la entregué, no porque me estés obligando. Y esa es una oración muy pura que tú le puedes decir a Dios. En otras palabras, te doy permiso, Señor, de que me jales del chongo si me voy por mal camino de las orejas y me traigas a la fuerza. Te doy permiso. Y tú se lo puedes decir. De que me des hasta unos buenos cintarazos, como los que Dios sabe dar, que no son con un cinto, son en otras formas. Te doy permiso con tal de que no me dejes desviarme e irme por mal camino. Por eso entiendo a Teresita que ella dijo eso también. Algo así parecido. Sigo leyendo. Su gozo, está hablando del gozo de Teresa, de repente habla de ella misma en tercera persona. Su gozo era demasiado grande, demasiado hondo para que pudiese contenerlo. Lágrimas deliciosas brotaron pronto con el asombro de sus compañeras, que después se preguntaban entre sí, ¿por qué está llorando? ¿Le molestó algo? No, debe de ser porque no ve a su mamá. Sabían que era huérfana de madre. No ve a su mamá junto a ella o a su hermana Paulina, la Carmelita, a la que tanto quiere. O sea, las amigas pensaban que lloraba por eso, pero ella estaba llorando de gozo, no de tristeza, de gozo, de estarme encontrando con Dios. ¿Alguien de ustedes ha llorado así de gozo en la oración? Levante la mano los que les ha pasado, levántela. Ah, ya saben de qué estoy hablando. Santa Teresa de Ávila, ya saben distinguir Teresa de Ávila y Teresa del Niño Jesús, ¿verdad? Santa Teresa de Ávila dice que es un don, el don de las lágrimas, que ella en un tiempo lo recibió. Así le llama ella, el don de las lágrimas. Y yo lo tuve cuando recién entré al seminario. Me iba a orar por las noches al Santísimo y por primera vez en mi vida experimenté algo así tan fuerte. Por muchas noches de que empezaba a llorar y llorar y llorar sin poder decirle palabras a Dios. Estaba a oscuras, la capilla estaba a oscuras y solamente veía la lámpara del Santísimo, esa lamparita roja, que era un poquito más grande, un poquito más de luz, el sagrario. Y estaba un Sagrado Corazón arriba. Y en aquella esquina estaba la Virgen de Fátima y en esta esquina estaba San José. Era San José. Y yo me soltaba a oscuras, ahí casi no había luz, pero era un gozo que
Yo nomás sabía que era Dios. No entendía qué estaba pasando ni cómo pasaba, pero yo sabía que era Dios. Y no quieres que eso nunca se acabe. No quieres que ese momento nunca se acabe. Y no dura mucho, dura minutos. Porque a veces la mente se distrae, se pone, o sea, empiezas a querer razonar lo que te está pasando y por qué te está pasando eso, y en ese momento lo echas a perder. Tienes que abandonarte y dejarte llevar por Dios el tiempo que Él quiera. Pero la falta de experiencia y el no saber y demás, en fin, se disfruta inmensamente lo que Teresa llama el don de las lágrimas. Y Teresita está describiendo que ella estaba llorando el día de su primera comunión, con ese gozo inmenso. Y las amigas decían, está llorando porque no está su mamá, o porque su hermana Paulina no vino, porque está en el convento. Dice, no entendía. No te puede entender la gente. Seguimos leyendo. No comprendían, dice ella, no comprendían que al venir a mi corazón, Jesús, todo el gozo del cielo, este corazón desterrado no pudiera soportarlo sin derramar lágrimas. Oh no, la ausencia de mamá no me apenaba el día de mi primera comunión. ¿Qué no estaba mi mamá acaso en el cielo, en mi alma, y mamá acaso no se encontraba allí desde hacía mucho? Dice, porque mi mamá está en el cielo, y el cielo está en mi alma, porque Dios está aquí también conmigo. Pues aquí está mi mamá, en mi corazón también. No me ha dejado. De modo que al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi querida madre, que me bendecía regocijándose por mi felicidad. Ella sentía eso. Mi madre aquí está, inmensamente feliz por mi felicidad, porque estoy recibiendo a Jesús. Vean todo lo que significaba para Teresita comulgar por primera vez. La vez pasada les hablé de eso. Nos falta enseñar a nuestros niños lo que es la primera comunión y hacerlos vivirla de una manera más profunda. Pero no solamente eso. Ahorita van a ver más adelante qué pasaba después de la primera comunión. O sea, cuando comulgabas otra vez. No era cada vez que ibas a misa. Cuando recién la habías hecho, tenías que recibir permiso de tu padre espiritual para volver a comulgar. Podía ser a la siguiente semana o al siguiente mes. Las primeras veces que tú ibas a comulgar no era cuando tú quisieras. Era cuando recibías permiso de comulgar. O sea, todavía más lo valoraban. Pero eso lo va a hacer más adelante. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? No lloraba la ausencia de Paulina tampoco, dice. Indudablemente que hubiera estado feliz de tenerla a mi lado, pero desde hacía mucho tiempo había aceptado ese sacrificio. Ese día solo había alegría en mi corazón. Me unía con la que irrevocablemente se entregaba, me unía con la que irrevocablemente se entregaba a aquel que se daba a mí con tanto amor. O sea, yo me unía a él que se daba a mí con tanto amor. Por la tarde me tocó pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era un rezo que hacía ella en nombre de las demás compañeritas. El acto de consagración a la Santísima Virgen. Era muy justo que yo hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo, puesto que había sido privada desde tan pequeña de mi Madre en la tierra. Le hablé y me consagré a ella de todo corazón, como una niña que se arroja entre los brazos de su madre y le pide que vele sobre ella. Me parece que la Santísima Virgen debe haber mirado a su florecilla y le ha de haber sonreído. ¿No había sido ella acaso quien la había curado con su sonrisa visible? ¿No había depositado ella en el cáliz de su florecilla a su Jesús, la flor de los campos y el lirio de los valles? Todo lo compara con flores y usa mucho las flores como poesía. Por la tarde de este hermoso día, me volví a encontrar en el seno de mi familia en la tierra. O sea, salió del retiro, después de comulgar, de hacer la primera comunión de la misa y regresó a su casa. Ya por la mañana, después de la misa, había abrazado a papá y a todos mis queridos parientes, pero entonces fue la verdadera reunión. Papá tomó de la mano a su reinecita, o sea, ella, y se dirigió al Carmelo, al convento donde está Paulina. Oye, las fotos del Carmelo las tienes ahí, pon las fotos. Tenemos fotos, esta Teresita, de la casa donde ella se crió, de Les Bissognets, del Carmelo, de la Basílica de Santa Teresita como está hoy en día.
A ver, ahorita que la pongas me dices. Es una seña. Vamos a ver. Papá tomó de la mano a su reinecita y se dirigió al Carmelo. Vi a mi Paulina convertida en esposa de Jesús. La vi con su velo blanco como el mío y su corona de rosas, porque Paulina también había recibido el velo en esos días. Era lo que reciben las religiosas. Mi alegría no tuvo mezcla de amargura. Esperaba reunirme con ella pronto y esperar junto con ella el cielo. Todo lo relaciona con la muerte. Que la muerte para ella no es muerte, es el nacimiento a la gloria eterna. Todo. ¿Qué viene al caso que lo mencione? Que cuando fue a ver a Paulina, dice, pronto estaremos juntas y luego pronto nos iremos al cielo. O sea, ¿por qué lo menciona? Siempre estaba en su mente de ella. En Teresa de Ávila también. En muchos santos, cada vez que hablaban, decían, esta vida es un destierro y ya espero el momento de pasar, de regresar a la casa celestial, a donde pertenecemos. Así veía la gente antes. Además, la muerte rondaba mucho. Mucha gente se moría muy joven. Les dije la vez pasada porque no había medicinas como hoy en día, ni vacunas, ni antibióticos, ni nada de eso. Era muy común ver muertos seguido. Chicos, niños, bebés, jóvenes. Hoy en día esperamos que la gente viva hasta los 80 años o más. Eso esperamos hoy en día. Antes no. Hasta hace 100 años o menos. Decías tú, pues sí, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, pero sabrá Dios cuántos años lo vaya a tener. Todo el mundo pensaba así. Cualquier rato se va o me voy yo. Todo el mundo estaba muy consciente de la realidad de la muerte, lo cual podía ser para temor o podía ser para crecimiento espiritual. Los santos lo usaban como, y la gente espiritual como, hey, no hay que verlo como algo trágico, hay que verlo como la entrada a la casa celestial. Vamos a ver, ese es el convento de Lisieux donde estuvo Teresita, pero está la foto desde afuera. Esa es la casa de ella, donde ella se creó, Les Bissognets. Hoy en día está como un lugar de museo. Es de las monjitas de Lisieux, pero puedes entrar a verlo. Y está el cuarto donde ella dormía y todo, es muy bonito. Esa es la catedral de Lisieux que hicieron después, ya que ella fue santa. Hicieron una catedral muy grande, muy hermosa, ahí en Lisieux. Y además, la misma catedral de otro ángulo. Esta la vamos a ver por dentro. No tienes que picar el frizz, más bien tienes que estarle cambiando allá. El frizz es para que no se cambie nunca la imagen. Y lo tienes puesto, no se va a cambiar nunca la imagen. Tienes puesto el frizz. Ah, ¿no las tienes seguidas? Ah, ok. No importa que se vea donde la estás pasando, no pasa nada. Vamos a ver. Ahí es por dentro. ¿Está bien? Y el domo principal del altar, la cúpula del altar. Este es otro templo. No sé por qué decía también Catedral de Lisieux, no entiendo. ¿Será la antigua, tal vez? Ah, es que una es la de Lisieux y otra es la de Teresita. Creo que hicieron dos. Hay dos. Esa es la Basílica de Santa Teresita. Bueno, para que se den una idea nada más ahí. Y esa foto las encuentran en muchos lugares en internet. Muy bien. Estamos viendo la alegría de Teresita de lo que le pasó en ese día especialísimo de la primera comunión. No fui insensible a la fiesta de familia en la tarde del día de la primera comunión. Ah, porque su papá le regaló un reloj. Me brinqué esa parte. Mi alegría no tuvo mezcla de amargura. Esperaba reunirme con ella pronto y esperar junta con ella ir al cielo. Vi eso. Bueno, no fui insensible. Su papá le regaló un reloj. ¿Se acuerdan que el papá era relojero? Le regaló un reloj para su primera comunión a ella. Aquellos que redondos que te echabas en la bolsa o cargabas en algún lado, eran los relojes de antes. No fui insensible a la fiesta de familia en la tarde del día de mi primera comunión. El hermoso reloj que me regaló mi rey, así le dice su papá, me gustó muchísimo,
Pero mi alegría era tranquila y nada vino a turbar mi paz íntima. Siguió saboreando y disfrutando su primera comunión todo el día, hasta la noche. María me llevó consigo por la noche de este hermoso día, pues a los días más radiantes siguen las tinieblas. Y solo el día de de la única, de la eterna comunión del cielo, será sin ocaso. Vuelve a hablar del cielo. Si aquí vienen penas, porque después de que pasó ese día me vinieron penas, y va a hablar de ellas. El único día que nunca, de gozo que nunca se va a acabar, es el del cielo, lo que está diciendo ella. El día siguiente fue también un día hermoso, pero teñido de melancolía. Ni el lindo vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido me colmaban el corazón. Solo Jesús podía contentarme y suspiraba por la hora en que podría recibirlo por segunda vez. Vean, vean el amor de una niña de 12 años por Jesús. Ahora, ¿qué hace que un niño y una niña tengan este tipo de amor? La pura educación que le dan a la casa, es todo. Yo la entiendo porque yo sentía eso de niño. Ese amor por Dios, por la Virgen. ¿Y por qué lo sentía yo? Porque me hablaban de eso las monjitas en la escuela donde estaba. Y mis padres favorecían eso también. Mi padre nos contaba historias bíblicas. Mi madre no nos contaba historias, ella nos contaba historias de santos, que ella había aprendido porque ella también estudió con monjas. Ella nos contaba historias de santos, que les habían contado a las monjas, que la santa fulana y el santo fulano. Y mi padre, narraciones de los evangelios apócrifos, que él no sabía que eran apócrifos ni sabía qué significaba esa palabra, pero eran narraciones de la vida de Jesús. Entonces, yo de niño crecí en ese ambiente. Y cuando dice ella que sentí ese amor gozoso por recibir a Cristo y todo, yo la entiendo porque yo lo sentí de niño. Ya me estoy confesando con ustedes. O les estoy platicando partes de mi vida que nunca les había platicado, con ese detalle. Y por eso, como a los 6 años, yo dije que quería ser padre. Cosa curiosa. Pero quiero insistir en lo que le estoy diciendo. La educación de la casa, la educación de la casa, la educación de la casa. Son 3 cosas que hacen que un niño o una niña se enamore de Dios desde pequeño. 3 cosas. La educación de la casa, la educación de la casa y la educación de la casa. Esas 3. Que el papá o la mamá o los hermanos mayores o le hablen de Dios a ese niño, a esa niña. ¿Por qué les digo? Porque ustedes tienen hijos o nietos o tendrán bisnietos después, lo que tengan. Háganlo por amor de Dios. Enséñenles a los papás nuevos. Los que ustedes ya tienen hijos casados y crecidos. Díganle, mi hijo, mi hija, haz cosas que a mí me faltó hacer por ti. Porque se puede hacer más. Y es muy fácil, no tienes que rogarle a un niño para que se enamore de Dios. Es muy fácil que Dios toque, venga y toque esos corazoncitos que están todavía tiernos y puros. Es muy fácil para Dios. ¿Qué haces tú? Tú nomás le pones el niño o la niña en ese caminar con Dios, en ese rezar, en ese hablarle de los sacramentos, de la misa, de la comunión que va a hacer o que acaba de hacer. Tú nomás haces eso. Y ese corazoncito ya está listo para que Jesús lo toque, para que Dios lo toque. Cuando ya crecemos, cuando ya tenemos 12, 13, 14 años, no, ya ando con la mente toda loca. Ya olvídalo. Si no les dijiste de chiquitos, quieres empezar a hablarles de Dios a esa edad, te avientan por un tubo. No quieren saber más que su celular. No quieren saber más que sus amigos de la junior high y de la high school. Es todo lo que quieren saber. El muchachito que le gusta, la muchachita que le gusta, los amigos, los chistes, las cosas a veces malsanas que comparten entre ellos, las cosas malsanas que se comparten en las redes sociales, en internet, es todo lo que quieren saber. ¿Por qué? Porque de niño no se preparó esa tierra y no se le dio la oportunidad a Dios de que bajara a tocar esos corazones.
Qué bueno que ahora lo estamos viendo. Algunos de ustedes pueden decir, ¿por qué no me lo dijeron antes? Pues mira, más vale tarde que nunca. Compártelo con otra gente. Compártelo con otra gente. Y le voy a decir una cosa. La situación en mi familia cambió. Fuimos 8 hijos, yo el mayor de 8. Ya cuando iba como el cuarto, hubo varias cosas en la familia, trabajo, cambios, factores de muchas cosas, que ya mis hermanos más chicos ya no crecieron con eso que yo crecí. Ellos ya no recibieron ese empuje, esa ternura, ese amor hacia Dios que yo recibí. Y una de las cosas que cambió también es que las monjitas del colegio donde íbamos a la escuela, porque ellos también fueron al mismo colegio, ya no eran las mismas. Habían cambiado. Se habían hecho más modernas. Modernas. Ya no traían hábito como cuando yo estaba niño. Traían hábito. Y después ya no. Traían falda y todo. Antes traían velo, ya no traían velo. Y había una madre que le decían la madre chonguda, porque siempre andaba con su chongo. Eso. Para mí eso era algo raro, porque yo ya no estaba en la primaria. Eso a mis hermanos, le tocó a mis hermanos más chicos, la madre chonguda. Porque una madre chonguda, ¿cómo? Si trae su velo. ¿Cómo? No, ya no usan velo. No, no. Entonces iba a las fiestas de la escuela de mis hermanos menores y no, ya eran otras. Se habían modernizado. Se perdió ese espíritu, ese amor, esa ternura que a mí me enseñaron cuando era niño. Y a mis hermanos más chicos ya no les tocó lo mismo. Y qué triste. Ese fue uno de los factores, quizá el más importante. Se puede perder el espíritu cristiano en una iglesia, en un convento. He conocido órdenes de religiosos y de religiosas que en un tiempo fueron muy santos y después se volvieron bien fríos espiritualmente hablando. He conocido varias. He conocido grupos de sacerdotes en diócesis enteras, donde el ambiente entre ellos es muy frío, espiritualmente hablando. No hay amor por Dios y tampoco hay amor entre ellos. ¿Qué es lo que se encontró Teresa de Ávila y Juan de la Cruz en el siglo XVI en España? Los carmelitas estaban así, por eso reformaron. Teresa a las mujeres y Juan de la Cruz a los hombres. Y por eso le fue como en feria y por eso los persiguieron y los querían matar. Los mismos monjes y monjas los querían matar porque los venían a reformar y a decirles, tenemos que volver a la vida espiritual como fuimos fundados hace tantos años. Dejen de ser tan mundanos. Ya andan buscando las puras cosas del mundo, los materialismo y honores y placeres, a lo mejor no cosas graves, pero ya no están enamorados de Dios. Perdieron el enamoramiento. Miren cómo lo he visto yo en sacerdotes y monjas, que pierden el amor por Dios. Lo pierden. Bueno, no todos, casi todos los que entramos al seminario, muchos de chiquillos, como yo de 14 años de edad, entramos con el deseo de ser disque santos, ser gente de Dios para Dios y servidores de Dios. Entra uno con ese deseo. Y hay veces que te lo promueven y hay veces que te lo aplastan. Ahí mismo en el seminario. Te lo destruyen. Sales de sacerdote y a veces te encuentras con un ambiente tan áspero, tan hostil en hermanos sacerdotes que deben ser tus hermanos que te deben de querer. O querernos mutuamente. No, no, así te ven con ni sin conocerte, así nomás de verte. ¿Y tú qué? ¿De qué vas a hacer aquí o qué? No, pues aquí me mandaron. Por eso, ¿qué?
Aquí no te metas, mira, en esto no, aquí no te metas, aquí estoy, yo estoy, y allá ni me pidas ayuda en aquel otro, pues no te voy a ayudar. Si es que hazle como tú puedas, y yo también aquí, tú sabes. Así te reciben a veces cuando llegas. No, hombre, qué amor. Wow. Te lo encuentras. Les comento esto, mis hermanos, porque tenemos que orar mucho por los sacerdotes y las religiosas. Muchísimo. Están en un peligro tremendo en muchos lugares. Y luego te encuentras con uno que otro que es bien santo, ¿eh? Y bien santa. Ah, sí. Y esos son los que debes tú de aprender de ellos. Y a los otros no debes de criticarlos, pero sí orar mucho por ellos. Hace falta mucha oración por los sacerdotes y las monjas. Se pierden, mis hermanos. Por eso, aunque tengan las iglesias llenas de gente, muchos no hacen que la gente se enamore de Dios. Además, la gente a veces ni ora. Va y cumple y se larga. Y no cambian sus vidas. Porque lo hacen por cumplir, que es un grave error. El cumplimiento. Volvamos con los carmelitas, porque esto pasó mucho en los carmelitas, en los franciscanos, en cualquier orden religiosa ha pasado temporadas de caer, y luego viene un santo y los levanta, y luego se vuelven a caer, y viene otra santa y los levanta. Es lo que Dios manda, gente, de repente hombres y mujeres a reformar aquella orden o aquella iglesia. Francisco de Asís vino a reformar toda la iglesia romana, católica romana, que estaba pervertidísima. Francisco de Asís. Y no crean, y cambió a mucha gente. Pero 200 años después nacen los protestantes. En represalia y en rechazo y en protesta, por eso se llaman protestantes, a la perversión en la que había vuelto a caer el Papa y los que estaban a su alrededor. Nacen ellos. La iglesia se divide, se fracciona, se parte en el siglo XVI, finales del XV y el XVI. Y así unos años del siglo XIII estuvo Francisco de Asís, renovando la iglesia. No había 200 años después, ya estaba otra vez desbaratada. Decía, mi maestro de historia, uno de los que tuve al final, casi al final de la carrera del seminario, el padre Enrique, que en paz descanse, ya murió. Se va Enrique. Y decía, cuando hablábamos de eso, ¿no? De las cosas que pasan en la iglesia y cómo a veces se tienen que corregir y cómo habían cometido errores y el Papa fulano y el otro fue santo, pero el otro fue medio diablo y los obispos. O sea, empezaba a hablar de eso. Y luego de repente hacía una pausa el padre y nos decía, fíjense, han venido gentes que dicen que van a destruir la iglesia católica. Imperios, reyes, emperadores, que dicen, desde los emperadores romanos y otros, que dicen que van a destruir a la iglesia católica. Y decía, no la hemos podido destruir nosotros en 2000 años, con todas las mensadas que hemos hecho. No la hemos podido nosotros destruir en 2000 años y quieren estos ingratos destruirla. Va a seguir hasta que se acabe el mundo, porque Cristo dijo, yo estaré con mi iglesia. Y aunque haya santos y diablos, yo estaré con mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Lo dice Jesús. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. De ahí altibajos, hay gente buena y gente mala, hay de todo. Teresita, este ejemplo de mujer de hace 100 y tantos años, vino a corregir a mucha gente, a muchas monjas, como Teresa de Ávila lo hizo 300 años antes. Muchas monjas y también hombres. Hemos aprendido de la sencillez, de la pureza, del amor de Teresita para nuestra vida cristiana. ¿Quién me ha enseñado a mí a enamorarme de Cristo? Al menos a intentarlo y luchar por ello. De teoría, Teresa de Ávila es la que nos da la enseñanza, pero de vivencia la que me transforma, más que nada, porque la conozco más, Teresita de Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Por eso les comparto esta vida de ella, para que vean lo que ha cambiado vidas y para que nos cambie la nuestra. Y yo les digo una cosa, cada vez que releo su libro, yo recibo una renovación espiritual. Como cuando leo el de Francisco, que lo he leído muchas veces, como cuando leo ciertos libros, el Tomás de Kempis, Imitación de Cristo y otros. Cada vez que leo yo estos libros, yo recibo una renovación espiritual.
Si me andaba así desanimando o aplastando, así, esto me vuelve a prender y me vuelve a levantar. Y vuelvo a leer Cuando ando desanimado así espiritualmente, hay veces que hay situaciones y problemas que dices, como dicen en el rancho, ya quieres aventar la cobija, ¿no? Ya quieres aventar, colgar los tenis o esto, ya, y muere, ya me voy. Entonces me pongo a leer uno de estos libros. Ya tengo mis libritos, este es uno de ellos. Y donde lo abra, no tengo que empezar al principio, donde lo abra, me va a dar una luz y un levantón. No puedo avanzar con ustedes porque me quedo clavado en una frase, en una enseñanza de ella. Y eso me pasa cuando yo lo estoy leyendo también. Pero no hay ninguna prisa. Si nos dura 100 años terminar este libro, bendito sea Dios. Son 100 años que estamos creciendo, aprendiendo y mejorando y siendo renovados. Pero mejor que no sean 100, que sean 99. Vamos a seguir. Que no llegue a 100. Alrededor de un mes después de mi primera comunión me fui a confesar por la ascensión y me atreví a pedir permiso para recibir la Santa Comunión. Fíjate, pidió permiso en la confesión. Contra toda esperanza, el sacerdote me lo dio. Y tuve la dicha de acercarme a la Sagrada Mesa y arrodillarme entre papá y María, su hermana mayor. Entre papá, acuérdense que comulgaban hincados al frente, había un riel, perdón, una bardita y un reclinatorio, y antes se comulgaba así. ¿Se acuerdan? Les tocó a algunos de ustedes. Todavía en México los templos así están, muchos de ellos. Tiene un riel y es un reclinatorio. Entonces la gente viene y se hinca para comulgar y el padre va les dando así, va agarrando fila, la comunión, y luego ya se paran los que comulgaron y llegan otros, y luego se regresa el padre y así va para allá y para acá, para allá y para acá. A eso se refiere ella. Así recibe la comunión por segunda vez. Repito. Contra toda esperanza, el sacerdote me lo permitió y tuve la dicha de acercarme a la Sagrada Mesa, refiriéndose al altar, a la Sagrada Mesa y arrodillarme entre papá y María. Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús a mi corazón. Mis lágrimas corrieron otra vez con inefable dulzura. Me repetía a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo. No soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. Una niña de 2 años se sabía esas palabras de San Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. En adelante mi deseo de recibir a Dios se hizo cada vez mayor. Obtuve el permiso de comulgar en todas las fiestas principales. Dijeron, ok, cuando hay fiestas principales puedes comulgar. La víspera de esos días felices, María me sentaba por la tarde sobre sus rodillas y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Fíjate, para cada vez que iba a comulgar, la hermana mayor la sentaba a sus rodillas, le hablaba de Dios y le hablaba, prepárate para recibir a Jesús mañana en la misa. Vas a comulgar, hazlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Está consciente de lo que vas a hacer. Yo se los explico en 10 segundos. Antes de la misa digo, vayan preparando su corazón para comulgar. No, aquí eran horas. Yo los voy a sentar a ustedes sobre mis rodillas también para hablar, pero yo con un cinto en la mano, por si alguien no quiere entender. Qué hermoso. Imagínense esas escenas de lo que pasaba en una familia que no hace más que hablarle de Dios a sus niños. Eso es lo que pasa. No tienes que hacer mucho. Tú háblales de Dios y Dios se encarga de lo demás. Dios viene y pesca esas almitas frescas, puras, limpias, y les llega. Les llega. Lo sienten los niños. Es bien fácil para que un niño y una niña se encuentren con Dios. Nomás guíalo en el camino. Es todo. Y no le des venenos para su mente como celulares y tabletas. No le des venenos para su mente. Guíalos en el camino de Dios. Regálales una estampita, una Biblia para niños. Háblales de los pasajes bíblicos, de Dios, etcétera, de los sacramentos, como lo hacían ellas. Y es otra cosa. ¿Dónde me quedé? Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento, fíjate, le habló su hermana María, del sufrimiento, y me dijo que probablemente yo no andaría por ese camino, sino que Dios me llevaría siempre en sus brazos como a un niño. Al día siguiente, después de la comunión, fíjense lo que va a pasar aquí, porque aquí viene otra enseñanza. Al día siguiente, después de la comunión, vinieron a mi mente las palabras de María.
que le dijo que tú no ibas a sufrir mucho. Sentí que en mi corazón nacía un gran deseo de sufrir por Jesús. ¿Notan? Un gran deseo de sufrir por Jesús. ¿Por qué sufrir por Jesús? No es sufrir por sufrir. Se enseñaba a la gente que si alguien sufría, otra alma se salvaba. Que había que sufrir, ofrecer sacrificios para que otra alma se convirtiera. Así como Jesús murió para que nosotros nos salváramos, a veces hay que ayudarle a Jesús en la obra y tenemos que sufrir para que otro se salve. O para que uno mismo se convierta, se santifique. Y también se sufre para quitarle sufrimientos a Jesús de su corazón. Porque Jesús está sufriendo en su corazón por los pecados de la humanidad. Y le dices, yo se lo dije esto en mi oración de niño a Dios, porque me enseñaban las madres, veía el Sagrado Corazón y yo no entendía. ¿Han visto? A veces encuentran un Sagrado Corazón por una foto del Sagrado Corazón. ¿Se acuerdan la foto? Cómo tiene el corazón expuesto Jesús y tiene unas llamas, la cruz y unas llamas que salen y una corona de espinas alrededor del corazón. ¿Han visto esa foto del Sagrado Corazón? Es una devoción muy famosa desde el siglo XVI. Hubo un padre que le hizo mucho el Sagrado Corazón. Ahorita encontramos una foto. Y yo preguntaba, no me acuerdo si eran las monjitas o mi mamá, ¿por qué el Sagrado Corazón tiene? Porque mi madre me enseñó la devoción del Sagrado Corazón. Eso es algo que ella me enseñó. ¿Por qué el Sagrado Corazón tiene, Jesús, llamas en su corazón? Y me explicaban, son las llamas del amor que tiene por nosotros. Expresa el amor tan grande que tiene por nosotros Jesús. Y las espinas, ¿por qué tiene una corona de espinas? Eso fue cuando lo crucificaron, pero ¿por qué el Sagrado Corazón tiene una corona de espinas alrededor? Y me explicaban, son las espinas de los pecados de nosotros que se los estamos clavando a Jesús. De nuestros pecados. Eso me explicaban. Entonces, eso lo explicaban a Trajita también. Ahí está, ¿lo ven? En el Sagrado Corazón, Jesús. Las llamas de amor que salen de su corazón, pero la corona de espinas abrazando, así abarcando, encirculando el corazón de Jesús. Entonces yo le decía en mi oración desde niño, Jesús, si tú quieres, sácate de una de esas espinas y dámela a mí. Que yo sufra por ti. O sea, que te quite algo de sufrimiento a ti que me toque a mí. ¿Cómo? No sé, tú lo hablas. Yo le pedía eso a Jesús cuando era niño. Por eso no me extraña que Teresita le decía eso. Nací en mi corazón el gran deseo de sufrimiento y al mismo tiempo la seguridad íntima de que Jesús me reservaba muchas cruces. O sea, ella sentía, sí va a haber penas, hija, en tu vida. Va a haber lugar cosas. Me sentí inundada de consuelos tan grandes que los considero como una de las gracias más grandes de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi atractivo. Tenía para mí encantos que me cautivaban sin llegar a conocerlos bien. Hasta entonces había sufrido sin amar. El sufrimiento, desde ese día, sentí por él verdadero amor. Sentí también el deseo de amar a Dios solo, de encontrar alegría solo en Él. No me des alegrías en el mundo, Señor, solamente en ti. No me des gozos mundanos, solamente en ti. Esas son peticiones de un santo y de una santa. Y yo creo que yo de niño, Teresita me infundió eso para pedírselo a Dios. ¿Quién más? Porque nadie me dijo que yo le ofreciera eso a Dios. Nadie me enseñó eso. Me decían lo del Sagrado Corazón, pero nadie me dijo a mí, oye, ofrece el sacrificio, el dolor, así, tú puedes pedir eso a Dios. No. Y yo era un niño y le pedí eso. Y les digo una cosa, ahora tengo más miedo de pedirle eso a Jesús que cuando era niño. Era más valiente de niño. Era más valiente de niño. Aquí vamos a terminar hoy, que hay mucho que meditar. Vean el corazón de esta niña santa que hace su primera comunión y que tiene un deseo de encontrarse con Dios tan grande. Algo hermosísimo que no podemos ni imaginarnos. Quiero saber si hay preguntas. Levanten la mano y les arriban el micrófono por ahí si lo tienen en la mano. Roberto, Jesús, ¿no te sientes? Agarra el micrófono. ¿Qué es eso? ¿Quién tiene alguna pregunta por ahí?
Si mis hermanos en línea tienen, los que están en vivo nada más, grabación, pues ya no podemos contestar. Pero en vivo, si tienen, hagan. ¿Aquí alguien de lo que vimos? ¿Estamos captando el amor de esa niña? Yo no sé ustedes, a lo mejor soy yo el único que me hago ilusiones solo. A mí me inspira mucho enamorarme de Dios ver esto. ¿A usted no les pasa eso? Aunque sea un poquito. Medítenlo. Lean esta vida de Teresita. Leanla. Ese libro lo pueden tener en digital, en papel, siempre lo tenemos aquí en la librería, en papel o en digital en su teléfono, lo puede cargar. Yo lo cargo en digital. Ahorita lo estoy leyendo donde lo tengo en Google Books. Lo abro en la computadora y está, y luego lo abro en mi teléfono y ahí está. Y me enseña dónde me quedé en uno, me lo abre en el otro donde me quedé y así viceversa. Y lo que subrayo en uno me aparece en el otro porque todo está en la nube. Entonces mi libro lo traigo actualizado y subrayado en todos lados porque está en la nube. Y con lo que lo abra, ahí está. Con Google Books. Y me lo lee en audio. Me duermo oyendo esto. Le pongo read aloud. Léemelo en voz alta. Y pongo el teléfono a un lado y empieza a leerme el libro. La computadora del teléfono me lo lee. Bueno, hay tantas cosas que les quisiera decir, pero a veces no hay palabras para expresar tanto de lo que quisiera decir. Además les digo una cosa, enamórense de Dios. Ya los he dicho muchas veces. No hay otra misión en esta vida más importante que enamorarnos de Dios. Ninguna otra. Y hacer que otros se enamoren de Él. Eso distingue a la espiritualidad carmelita, que es la nuestra. Carmelita o carmelitana, como le quieran llamar. Porque unos le llaman carmelita, otros carmelitanas. Sí, es la misma. El distintivo principal de la espiritualidad carmelita, diferente a la franciscana, a la jesuita, a la dominica, a diferentes órdenes religiosas, todas son bellas, todas son hermosas, todas se enfocan en forma diferente en un seguimiento de Dios, de Cristo. Pero la espiritualidad carmelita se enfoca en enamorarse uno de Dios. Vean un San Juan de la Cruz, perdidamente enamorado de Dios. Teresa de Ávila, Teresa de Niño Jesús, que son los tres maestros principales de la espiritualidad carmelita. Hay otros, pero ellos son los principales. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Que oren todos los días. Que el día que ustedes se mueran y que todos nos muramos, cuando Dios quiera, nos vayamos con un gusto a encontrar a nuestro amado, con un gozo, con unas ganas. Mejor que quedarte amarrado aquí a este mundo que está tan imperfecto. Mejor que quedarte amarrado. Así quiero que nos vayamos. Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer la oración final y después tenemos unos avisitos. Pero siéntense derechitos, por favor. Y luego tendremos durante los avisos las ofrendas. Mis hermanos en línea las pueden hacer allí, en las páginas en YouTube abajo, en los videos, en podcast. Siempre está en la manera de hacer sus ofrendas para sostener la obra de Dios. Y eso dejen que Dios les hable. Que Dios les diga qué es lo que quiere que hagan, que den, que ofrenden para continuar la obra de Dios. Gracias, Padre bueno y celestial, porque tu amor por nosotros es infinito. Y cuando nos mandas a personas como Santa Teresita es para enseñarnos el camino. Sí, Jesús es el gran maestro. Él es el maestro de maestros. Pero los santos y santas nos enseñan de una manera sencilla, actualizada, de acuerdo a cómo vivimos hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para seguir a Cristo? Derrámate, Señor, sobre nosotros. Danos tu gracia y tu bendición. Y a todos mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, para ustedes, sus familias y hogares, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tenemos unos avisos y las ofrendas y no se los olviden saludarse unos a otros, díganse hola. Mis hermanos en línea, me despido, bye, terminamos ya la grabación, Dios me los bendiga, buen día, la pasen.